Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del canal de YouTube de la Semana con Mariana, su resumen de noticias para que usted se mantenga informado de lo que sucede en El Salvador. Soy Mariana Belloso y les agradezco mucho por haberse suscrito al canal. Ya somos más de 400 personas por acá, más de 2.300 en el boletín. Si usted aún no se ha suscrito, lo invito a que lo haga. En mi perfil de Twitter, @BIIOso, va a encontrar el enlace para poder suscribirse y que todas las semanas le llegue el boletín. Quiero mandarle un saludo especial a la gente de labdat.com, que son oficialmente los primeros anunciantes del boletín. Ellos me están apoyando, tienen la información de ellos disponible en este boletín 24, que es de hecho el que vamos a estar comentando hoy y que abarca las noticias del 11 al 17 de octubre. Como sabrán, ese día, el domingo, hubo una marcha contra varias medidas tomadas por el gobierno de Nayib Bukele. Yo les incluyo, como siempre, los enlaces para que puedan ver las noticias más ampliamente. Hubo una concentración que salió desde el Parque Cucatlán, la zona de la Plaza de la Salud por los hospitales, y que se dirigió luego a la Plaza Cívica. Les pongo por ahí también la reacción que tuvo el presidente Nayib Bukele a la concentración y a la marcha. Entre algunas de las cosas por las que se estuvo protestando, o hubo también organizaciones que estuvieron apoyando esta marcha, fue por lo que se ha denominado una privatización encubierta del agua. ¿Por qué? Porque en la Asamblea Legislativa, donde se está discutiendo en estos momentos la aprobación de la ley del agua, se decidió ampliar a 15 años el plazo para los permisos para uso de agua, pese a que la propuesta original que tenían los legisladores era de que fuera de 5 años. Las organizaciones ambientalistas están advirtiendo que esto es una forma de privatizar el recurso, y yo les incluyo todo eso en el boletín de esta semana para que puedan leerlo a profundidad. Hay también más información sobre los detalles del presupuesto para 2022 que ha sido presentado por el Ejecutivo y que va a ser aprobado posiblemente en estos días en la Asamblea Legislativa. Entre otras cosas, Casa Presidencial va a aumentar en un 155% la asignación que tienen para el área de comunicaciones. Ya sabemos que la comunicación y la publicidad son prioritarias para esta administración, y de hecho en la prensa gráfica nos cuentan que se le asignó viáticos a 3 comunicadores de Casa Presidencial para cubrir, por ejemplo, el discurso que dio el gobernante en la pasada reunión de las Naciones Unidas. Esto pese a que él no fue personalmente, sino que lo que envió fue un video pregrabado. En el presupuesto para 2022 también hay aumentos salariales para los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional que fueron designados el pasado 1 de mayo, cuando la nueva Asamblea Legislativa, con mayoría de nuevas ideas, decidió remover de sus cargos a los magistrados que estaban hasta entonces. También hay aumentos para la figura del Fiscal General de la República y para la dirección del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. De hecho, el pago en salarios para la administración pública va a subir en 112.8 millones durante el próximo año, según el proyecto que ha presentado Hacienda. Y se ha eliminado algunos mecanismos de control que existían para evitar gastos que se consideraban injustificados dentro de las partidas de las diferentes carteras de Estado. Por ejemplo, se eliminó la prohibición que había a las plazas ad honorem, porque una práctica recurrente ha sido nombrar funcionarios que en teoría o en papel no tienen un salario, pero se les asignan otro tipo de ingresos. Para transparentar el tema de los salarios e ingresos de los funcionarios, se había prohibido, por lo menos dentro de los presupuestos anteriores, pero en el de 2022 no aparece esta prohibición. Y tampoco se está prohibiendo la contratación de seguros médicos privados para empleados o funcionarios públicos, que ustedes ya saben que esto ha sido un debate que se dio también en años anteriores. En el otro lado, se está recortando también asignaciones que había para algunas organizaciones no gubernamentales, y se les está quitando las ayudas que entre todas sumaban 10,5 millones de dólares. Hacienda también ha pedido que se aumente el techo de emisión de deuda de corto plazo que ellos pueden realizar, las famosas letes. Me imagino que ustedes ya han escuchado que el gobierno emite letes, que la mayoría son los bancos las que los compran. Bueno, las letes o letras del tesoro
Son unos instrumentos de deuda de muy corto plazo que se tienen que pagar dentro del mismo año en que se emiten. Cuando acá los legisladores idearon esta cuestión de las letras del tesoro o letes, lo que realmente estaban buscando es que vendiendo estos títulos el gobierno pudiera tener dinero para cubrir faltantes temporales de ingresos que pudieran tener. Por ejemplo, uno de los meses con mayor ingreso para la administración pública es abril por el pago del impuesto sobre la renta. La idea era que, por ejemplo, en el primer trimestre del año, cuando la recaudación estaba un poco más lenta, el Ministerio de Hacienda pudiera emitir estas letes, contar con esos recursos y pagarlos una vez tuvieran los ingresos ya de la declaración de la renta. Sin embargo, ya varios gobiernos atrás, hasta hoy, las letes se siguen usando para cubrir faltantes presupuestarias, para cubrir gastos corrientes como salarios, compras, consumo, etc. Y para el año 2021 el techo de emisión de estas letras del tesoro era un 25% de los ingresos corrientes que se prevé que iba a haber este año. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Hacienda está pidiendo que este techo se suba a un 30% de los ingresos corrientes, o sea que ellos podrían emitir letes por el equivalente a 1.970 millones. Hemos sabido también que de parte del Ejecutivo este año se ha incurrido a gastos importantes para mejorar la imagen del gobierno en Washington, donde se concentra la mayor parte del gobierno estadounidense. Yo les pongo por ahí los enlaces para que puedan leer los detalles de los 3.2 millones de dólares que se han pagado a lobistas. Estos lobistas son gente profesional que se dedica a hacer, digamos, campaña en favor de la imagen de alguien o en favor de la aprobación de una ley. Esto es bien común por allá, no es barato, no es gratis. Pero mientras se está pagando este dinero, también se ha recurrido a prácticas como, por ejemplo, ataques en redes sociales a congresistas estadounidenses que han hecho críticas a la administración del país. Entonces eso hace que le reste efectividad al trabajo de los lobistas que están tratando de mejorar la imagen del gobierno. De hecho, la congresista Norma Torres, una de las que ha recibido incluso amenazas de parte de usuarios salvadoreños, dio una entrevista a la prensa gráfica en la que volvió a criticar la gestión del presidente Nayib Bukele y también ha dicho que están esperando mejorar los controles contra la corrupción acá en el país. Por su parte, las autoridades de los Estados Unidos han habilitado un correo para que ciudadanos que tengan indicios de actos de corrupción en El Salvador, Honduras o Guatemala puedan hacer sus denuncias. Y están anunciando además que se va a hacer un control más estricto de este tipo de actividades. Sigue la polémica y ustedes conocen este tema, se han visto nuestros videos anteriores o le han dado seguimiento al boletín, por las reformas a la ley de la carrera judicial que obligaron al retiro de los jueces mayores de 60 años o que ya tenían 30 años de servicio. Esta vez los jueces destituidos están condenando la desobediencia judicial en la que ha caído tanto la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como el Ejecutivo, porque no han acatado las resoluciones judiciales que han pedido no aplicar las reformas a la ley. ¿Por qué? Porque la ley de la carrera judicial se puede reformar siempre que lo haga el mismo órgano judicial, no el legislativo como pasó acá en El Salvador. En otro orden de noticias, la situación del COVID en el país sigue empeorando. Hemos tenido nuevos récords de mortalidad y la misma Iglesia Católica ha anunciado que va a suspender temporalmente las reuniones mientras la situación mejora. Y ha habido además otra polémica porque las autoridades salvadoreñas de salud salieron a recomendar que la población tome ivermectina como un tratamiento preventivo contra el COVID, cuando la Organización Mundial de la Salud lo ha desaconsejado, ha dicho que la ivermectina no sirve para combatir el COVID. Y hay también reportes ya de cómo la crisis del COVID ha aumentado la desigualdad en El Salvador, esta gran brecha entre quienes tienen menos ingresos y los que tienen mayor ingreso. Esto lo puede leer también en el boletín. En el resumen del acontecer nacional incluimos noticias como, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional ha dicho que la economía de El Salvador va a crecer un 9% este año.
aún estaríamos lejos de alcanzar los niveles que teníamos en 2019 prepandemia, porque recordemos que la economía del país cayó casi un 8% el año pasado. Entonces necesitaríamos un crecimiento que ande por el orden del 12% para poder volver a los niveles que teníamos en 2019. El BID anunció un crédito de $400 millones para El Salvador, sobre todo para poder hacerle frente aún a lo que falta de la crisis del COVID. Y hay también denuncias de organizaciones no gubernamentales como Acción Ciudadana, que le está pidiendo a la Fiscalía General que investigue el uso indebido de datos de los ciudadanos para la billetera Chivo Wallet, que es la billetera que el gobierno de El Salvador lanzó para poder operar con Bitcoin. Hay cada vez más denuncias de ciudadanos que están diciendo que cuando ellos quieren entrar a la plataforma, a poder instalar la aplicación y cobrar el bono de $30 que ofreció el gobierno, no lo pueden hacer porque les aparece que su DUI ya está registrado. Entonces Acción Ciudadana le está pidiendo a la Fiscalía que investigue qué es lo que está pasando en estos casos de suplantación de identidad, que como les decía ya hay bastantes denuncias. De hecho, otra ONG, Cristosal, habilitó un portal para que uno pudiera ser parte de los reportes si era uno de estos casos en los que el DUI había sido utilizado, y están preparando una demanda colectiva. Les recuerdo que la Chivo Wallet como tal, la empresa Chivo es una empresa SADCB, se rige bajo normas de una empresa privada, porque lo que hizo el gobierno fue cambiarle nombre a una empresa que había sido creada hace 22 años como parte de una de las subsidiarias de la CEL, de lo que ahora se conoce como el grupo CEL. Hay también reclamos porque se está pidiendo que se reinstale a los magistrados ambientales que fueron removidos siempre a raíz de estos movimientos de lo que muchos han denominado una purga de jueces. Se está denunciando también falta de protección estatal para las niñas, mientras Nuevas Ideas está proponiendo usar la figura de agentes encubiertos digitales para investigaciones penales. Esa información la puede encontrar también en el boletín. El gobierno de El Salvador acumula una deuda de más de 205 millones del FODES, este dinero que se le debería haber entregado a las alcaldías antes de que entrara en vigor la reforma que ha reducido la asignación. Antes las alcaldías tendrían derecho a recibir hasta un 8% de los ingresos corrientes del Estado, pero luego el presidente Nayib Bukele ofreció subir esta proporción al 10%. Se subió, pero desde el año pasado no se ha estado pagando, y ahora la deuda con las alcaldías ya asciende a más de $200 millones. Recordemos que ahora ha habido una nueva reforma que lo que ha hecho es reducir. La Asamblea Legislativa acordó esta moción de reducir a un 1.5% la asignación para las alcaldías. Y por último, en una noticia más que lamentable, localizaron los cuerpos de 4 personas en la libertad, entre ellos una pareja con su hijo menor de edad que le habían pagado a una persona para que lo llevara hasta los Estados Unidos. En nuestra sección de ciencia y tecnología, gracias a Jorge Colorado, que ustedes lo pueden también ver en su canal de YouTube, que está dedicado a la divulgación de la ciencia, lo pueden encontrar así como Jorge Colorado, nos cuenta cómo William Shatner, que es el actor que le da vida al Capitán Kirk de Viaje a las Estrellas, él pudo ser parte de un viaje real al espacio en uno de los vuelos de la empresa Blue Origin. También nos cuenta cómo está el movimiento de las acciones de otra empresa espacial, Virgin Galactic, que se han devaluado bastante en los últimos días. La NASA está enviando una misión para explorar los llamados asteroides troyanos. Esa noticia está bien interesante también. Y en otra noticia para lamentar, se anunció el fallecimiento del especialista en cosmovisión mesoamericana Alfredo López Austin. Puerto Rico anunció que lanzó su primer satélite al espacio. Tenemos en el boletín siempre, como ya es costumbre, nuestra frase de la semana, que es: el poder no soporta que desveles sus miserias. Y esta está a cargo de Rafael Chips, quien es un escritor español. Me desconcentró la moto que pasó. Por último, en nuestras secciones también bastante gustadas, Aclarando Chambres y en la Emprendedora de la Semana. En Aclarando Chambres yo les cuento que ahora, si usted se tomó más de 4 cervezas, mejor no maneje
ni se le ocurra salir con su vehículo a la calle, porque es cierto, con las nuevas regulaciones que hay ahorita sobre conducción temeraria, si a usted lo detienen en un retén con el nuevo equipo que está utilizando la policía, si usted ha bebido más de 3 cervezas, se puede ir detenido. Así que mejor evítese problemas y no salga. Si bebe, no conduzca, ponga un conductor designado. Y pues sí, nuestra emprendedora de la semana es una usuaria de Twitter que conocemos todos como SiempreViva89, @SiempreViva89. Ella tiene una tienda de productos para el cuidado de la piel, para el maquillaje y también bolsos. Su emprendimiento usted lo puede encontrar en Instagram como Calias Shop. Ahí está, yo les pongo el enlace al final del boletín y algunas fotos de los productos lindos que ella está vendiendo. Por aquí nos vamos a quedar hoy. Los voy a esperar en el siguiente video con el resumen de las noticias de la próxima semana. Como siempre, agradeciendo el apoyo de todos, tanto al boletín como a mi podcast Economía Masticada. Les quiero agradecer también a toda la gente que nos escucha cada semana. Les recuerdo que hoy son los miércoles que tenemos nuevo episodio. Y siempre acá yo enviándoles el boletín, ya sea domingo en la noche o lunes por la mañana, con su resumen semanal de noticias. Gracias y hasta la próxima.